Don Víctor Muñoz es el exdirector del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia. Lo fue durante el gobierno del presidente Iván Duque. Doctor Muñoz, gracias por atender a Caracol Radio. Feliz año para usted y buenos días. Jorge, muy buenos días para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Lo llamamos, doctor Muñoz, porque en efecto, durante todas estas últimas horas se ha estado hablando de lo que contó ayer aquí, primero en Caracol Radio, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, y es que se vencieron las vigencias futuras que estaban en un COMPES que es confidencial. Los COMPES generalmente se publican, pero este no se puede ver, porque me imagino que tiene información sensible sobre aspectos de la seguridad de Colombia. Y lo que ha dicho el ministro de la Defensa es que ese es un COMPES que preparó el gobierno del presidente Duque con unos recursos que se tendrían que destinar antes del 31 de diciembre a la compra de los aviones de combate, los que este gobierno decidiera, que reemplazarían a los CAFIR. Pero nos han dicho también que es fácil reprogramar la vigencia futura, es decir, volver a modificar la fecha y, si se quiere, seguir adelante con el proceso de compra. ¿Y quién mejor que usted para explicarnos qué quedó de ese proceso del año pasado, qué documento dejaron ustedes y si es cierto que eso se puede reprogramar? Bueno, es muy importante hacer esas precisiones. Efectivamente se hizo un COMPES, que es el COMPES 4078. Esto es un COMPES a 10 años y esa es como la primera claridad. Ayer escuchaba que el ministro hablaba que el COMPES se venció. No, los COMPES no se vencen. La vigencia del COMPES es de 10 años. Este COMPES incluye compras no solo de aviones, sino incluye otras compras que son de importancia estratégica en temas de defensa, como defensa antiaérea. ¿Qué es importante mencionar? Efectivamente, los recursos que se tenían destinados para el 2022, al no ser ejecutados en esta vigencia, pues deben ser reprogramados. Y para eso se necesita citar algo que se llama el CONFIS, que es un organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, y en el CONFIS podrían hacer esa reprogramación presupuestal, respetando el espacio fiscal, respetando la programación de vigencias futuras, y si existe voluntad política, eso es algo que se podría realizar en términos de días. Ese es el punto que a mí me interesa. En efecto, bueno, primero gracias por la precisión, digamos, jurídica, y es que el COMPES tiene una vigencia de 10 años y por lo tanto no se puede vencer. Ya el ministro hoy, en unas entrevistas que ha dado posteriormente, ha corregido y ha dicho no es que se venza el COMPES, es que las vigencias futuras pues sí han tenido una fecha que no se ha cumplido. Pero en efecto, entonces, el gobierno podría en 2 o 3 días, decisión autónoma, decidir reprogramar esa fecha y volver a utilizar esos recursos, ¿correcto? Es correcto, porque es que en el CONFIS efectivamente el espacio está porque el gasto no se dio. Lo que se tiene que hacer es una reprogramación, mirar cómo está en términos de los siguientes años. Esto lo lidera el Ministerio de Hacienda. Realmente el CONFIS es liderado por el Ministerio de Hacienda, por Planeación Nacional, y allí harían ese ejercicio. Es un ejercicio que se hace permanentemente. Uno permanentemente está citando CONFIS porque los procesos de reprogramación se dan también de manera continua. Y me gustaría hacer de pronto una precisión en un tema, y es, se ha hablado mucho de la compra de 2 tipos de aviones. Realmente la recomendación fueron 4, que es lo que hizo el ministro Molano cuando entregó el proceso de empalme al ministro de Defensa actual, al doctor Velásquez, y no se entregó recomendación específica sobre ninguno de ellos, pero sí sobre 4 fabricantes que eran los que están en la lista corta. Sí, últimamente se habló mucho de los Rafale de Dassault, porque fue lo que dijo el ministro Iván Velásquez hace 2 semanas, los Gripen de Saab, los F-16 y el Eurofighter, el Typhoon, ¿puede ser? Sí, el otro era uno español y el otro es uno americano, que realmente serán las 4 grandes países con los que se venían adelantando conversaciones y que están en esa lista corta que se le entregó al ministro durante el proceso del empalme, para que puedan seguir avanzando con el proceso. Dice el ministro, y es la cifra que se ha dado, que para la compra de los aviones estaban destinados un poco más de $670 millones. Cuando usted dice que en ese COMPES había también, como es cierto, la compra o la vigencia futura para comprar otras cosas, ¿eso se incluye, quiero decir, además de aviones, baterías antiaéreas y otras cosas, eso se incluye en esos $670 millones? ¿O esos sí eran específicos para los aviones?
No, ese valor incluye lo que se denominó el Aval 1 para la fase A, que está enfocada principalmente en el tema de los aviones. El COMPES total es muchísimo más grande, digamos que esa información todavía no ha sido pública y reservada. El COMPES total es mucho más grande porque tiene muchos más componentes y por eso es un COMPES a 10 años, porque implica muchas más inversiones. Sin embargo, es importante mencionar que la cifra que se dejó permitía llegar entre 10 y 14 aviones dependiendo del tipo de fabricante que se escogiera. Doctor Muñoz, usted dice que este COMPES tiene una vigencia de 10 años y que fácilmente se puede volver a estructurar llamando al CONFIS y volviéndolo a hacer, pero ¿puede también el gobierno decir no lo voy a hacer y dar el tema por terminado? Sí, lo que pasa es que es muy importante mencionar que los aviones CAFIR son aviones obsoletos, que lo que está en riesgo es la seguridad nacional y que lo que se tiene que tener, porque estos procesos de compra no son inmediatos. Digamos que si en este momento se tomara la decisión, la llegada, el entrenamiento, el afinamiento, los repuestos toman varios años, entonces estas compras se hace pensando en el futuro. Los aviones CAFIR actualmente pues ya han sido repotenciados en varias oportunidades, son un riesgo para los pilotos y claramente en tecnología son obsoletos frente a lo que hay en este momento en la región. Doctor Muñoz, perdón, usted dijo en la respuesta importante que le dio ahora a Diana que estaban los recursos para la compra de 14 a 16 aviones, ¿entendí bien? Entre 10 y 14 aviones fue el cálculo, porque obviamente varía de cada uno de los fabricantes. Obviamente hay que tener en cuenta pues también la evaluación que hemos tenido, pero digamos que aquí en términos generales depende mucho del fabricante. Normalmente en esos procesos de negociación se dan ajustes en precios, pero también se dan ajustes en las formas de pago. Entonces, porque sí, he escuchado mencionar que se habla de 4 o 5 aviones, no, realmente eso se tenía estimado para que alcanzara para mucho más, depende obviamente del fabricante. En las recomendaciones que dejó el ministro Diego Molano, ¿había alguna de las marcas que picaba en punta, digamos, o no? ¿O ya había pros y contras de cada una, quiero decir? Eso es un ejercicio que hace la Fuerza Aérea, ellos son los que hacen el análisis técnico. El ministro Molano no entregó ninguna recomendación específica, se entregaron cuáles eran la lista corta, que digamos que ya estar en esa lista corta es un proceso exhaustivo. Digamos que aquí los técnicos y los expertos son la Fuerza Aérea y ellos pues habían adelantado ese trabajo y pues asumo que están acompañando en ese momento al ministro en la toma de decisión, al ministro actual. Dado que pues nosotros no dejamos recomendación específica de ningún fabricante en particular. Dice el portal Infodefensa, doctor Muñoz, que Colombia adquirió antes del 31 de diciembre unos sistemas antiaéreos Barak MX por $130 millones, un sistema Nexter de artillería 6x6, $100 millones, y $305 millones para la compra de blindados para su ejército. Todo esto estaba entonces en los recursos que incluyen en ese COMPES, sí. No puedo referirme a las compras en particular, pero lo que sí me puedo referir es a que el COMPES incluía componentes no solo para Fuerza Aérea, sino también para Ejército, para Armada. Eran componentes no solo para aviones, sino también tenía componentes antiaéreos, tenía componentes de efectivamente vehículos blindados y otros adicionales. Pero pues el COMPES es de carácter reservado, no puedo entrar pues ya al detalle de ni los montos, ni las compras, ni las características. Claro, se lo menciono solamente porque, pero claro, las negociaciones pueden ser así. Toda esa plata que estaba ahí incluida y que tenía que estar incluida como urgencias futuras, independientemente del monto, sí se logró concretar para la compra de unos sistemas de defensa, todos salvo los aviones. Por eso se lo menciono, porque, pues, sí, ahí hay unos no se vencieron todas, quiero decir. Es que las vigencias, digamos que precisamente al firmar el contrato es que queda comprometido los recursos. Lo que no hicieron fue avanzar en la negociación, no se concretó la firma del contrato, entonces por lo tanto se vence los recursos del año 2022, que son realmente los recursos que no se utilizaron. Por eso se necesita citar al CONFIS, hacer una reprogramación y se podría avanzar porque el espacio fiscal existe. El espacio fiscal existe, eso es muy importante. Doctor Muñoz, gracias por atendernos, por dedicarnos este rato y pues por explicar esto, que evidentemente es un asunto técnico complejo, pero me parece de la mayor importancia. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, una feliz mañana.